historia en estas paredes, además de tantos libros. También da gusto, ¿no? Pues yo empiezo dando las buenas tardes literarias y emilianas en este mes de abril, que es literario, y rojo, que es el color de la literatura, según algunos especialistas. Cuando yo venía por aquí me estaba planteando que la librería Alberti es un sitio donde Emilia estaría a gusto. Seguro. Primero por proximidad a los últimos años. Un poquito más allá, en ese palacete de Pozas, es donde puedes quitarte la mascarilla si quieres. Es donde estuvo viviendo los últimos años, frente al barrio desaparecido de Pozas, donde está el Corte Inglés y el Hotel de la Princesa, como contamos en algunos paseos. Y siempre, desde hace un año, llevo esto encima. Es una figa. Me voy mimetizando con Emilia Pardo Bazán para que nos dé protección. O en este caso, al libro, para que tenga un gran recorrido. Seguramente lo llevaría en el bolso o en el bolsillo la figa en busca de esa fortuna. Pero vamos a hablar, aquí tenéis a nuestro autor, que he hecho además un listado para perfilarte, porque eres ibicenco, cisneriano, cervantista, catedrático, vicedecano, escritor. A mí me gusta lo de polígrafo, que se usaba mucho más antes. Humanista, cercano, estimado, compañero de Emilia en la distancia del tiempo y en esta ocasión especialmente próximo a ella, con esta escritura y todo el tiempo que le has dedicado a este libro y a seguir avanzando en la vida y la obra de Emilia Pardo Bazán. El libro Defensa de lo Contemporáneo nos proporciona una nueva mirada hacia la figura de la Bazán. A mí me gusta a veces usarlo de la Bazán, suena contundente, como con poderío, con esa energía que llevaba siempre ella. Y la publicación, según me he ido acercando a ella, pues lo que me ha gustado es que tiene distintos ángulos para la lectura. Por un lado, hay una serie de relatos que están aderezados incluso con toques de suspense. Por ejemplo, el proceso de cómo se crea la cátedra para Emilia Pardo Bazán, con las rectificaciones, los cambios, casi un thriller, hasta que se llega a ello. También, por ejemplo, sobre ella, esos detalles del primer día de clase. Son como muy íntimos, es como si lo estuviéramos mirando por un agujerito. Cómo fue ese primer día de clase en la universidad, el público que tenía, paseando por el pasillo, lo podemos imaginar casi muy visualmente. O también la emoción, la emotividad del último día de Emilia Pardo Bazán. Eso está presente, por un lado, en el libro, pero por otro, como historiador, otro valor que destaco es la presencia de documentación. Se nota los días, las horas, la búsqueda en los archivos, siempre apasionante, a veces tedioso y a veces chocando con la burocracia, documentos, por ejemplo, del Haga, que siempre sigue siendo un puzzle, ese espacio de documentación, otros archivos que significan eso, todo ese trabajo que hay detrás, la búsqueda y además con hallazgos que son muy satisfactorios, muy interesantes, que también están en el libro. Por un lado, entonces, encontramos a esa Emilia, que es escritora y va a ser catedrática, y por otro lado, encontramos todo ese proceso de documentación que se generó y que está ahí y que no se había acercado mucha gente a tocarlo, ¿no? Estaban en cajones o estaban, ya nos puedes contar también después cómo llegaste a tocar todo eso. Por lo tanto, José Manuel Lucía Mejías, aparte de literato, ha hecho labores de historiador. Te has acercado a mí también, te has acercado a Emilia, creo que te has acercado también al lector y al público que puede buscar una cosa u otra o sumando las dos. Y además nos has proporcionado el regalo de esta publicación. Y yo creo que en representación del público te lo agradecemos. Pues muchas gracias. Al ocupar por primera vez este asiento, la gastadísima fórmula de la emoción que se siente tiene en mí que ser verdad.
Los que me escuchan se dan cuenta del porqué, y ofendería su penetración al detenerme en explicarlo. Favorecida con cargo tan honroso como el de desempeñar esta cátedra en la Universidad Central y en facultad de tan altos prestigios, Dios me es testigo de que sólo aspiré a la singular distinción que representa por aquel ansia desinteresada que nos empuja hacia el ideal y que ha sido guía de mis actos tantas veces. Desempeñar esta cátedra es realmente una aspiración espiritualísima, porque, y esto también lo adivinan todos, es abrir un camino ayer cerrado, aunque estuviese franco a la mujer en otros tiempos, que fueron justamente los de nuestra grandeza nacional. Bueno, estas son las palabras, las primeras palabras que pudieron escuchar los pocos, pero también selectos, estudiantes y compañeros de Emilia Pardo Bazán en su primera clase en la Universidad Central, cuando llega a ser catedrática y da esa primera clase en octubre del año 1916. La verdad que emociona pensar en su voz, porque además ella tenía las clases perfectamente escritas y las leía, o sea que eso es lo que realmente escuchó y fue haciendo. Bueno, pues Defensa de lo Contemporáneo es una aventura, y es una aventura para mí gratificante, esos regalos que te da la vida, que uno no espera, pero que a veces también se encuentra, y la posibilidad de aprovecharlo, ¿no? El libro tiene un nacimiento muy peregrino, muy pedestre más que peregrino, muy institucional. En principio estamos hablando este año, digamos, el año pasado en realidad celebramos los 100 años de la muerte de doña Emilia, que lógicamente lógicamente por la pandemia han decidido que también sea este año, porque si no pasaba como Galdós, que al final se quedó sin celebración, lamentablemente por una cuestión externa. Y claro, estando en la Facultad de Filología, formando parte de esa Facultad de Filosofía y Letras, de la que fue catedrática, pues algo teníamos que hacer. Pero por otro lado, teníamos esa otra mirada de pronto decir, bueno, ¿cómo vamos a celebrar lo que en un momento dado los profesores y el claustro de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras negaron a doña Emilia? O sea, porque, y ahora contaré la historia un poquito, cuando se le pide, el ministro Burel pide a la Facultad de Filosofía y Letras que haga el dictamen para que ocupe a quien ocupa esta cátedra, de pronto ellos hacen un dictamen negativo, dicen que no encuentran a ninguna persona en España que tenga la capacidad y el conocimiento para ocupar esa cátedra, y por tanto que quede vacante. Entonces, claro, te voy a decir, ¿cómo vamos a celebrar y sacar pecho de algo que en el fondo nos tenemos que lamentar? Pero por otro lado, ¿cómo no vamos también a celebrar y recordar que doña Emilia ha sido la primera catedrática en una universidad española, pero además la primera catedrática en nuestra universidad y en nuestra facultad? Entonces, bueno, en el AGA, en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, se conserva todo el expediente administrativo desde que el ministro Burel hace la primera petición para que se crea la cátedra hasta los problemas de Emilia Pardo Bazán para cobrar el primer sueldo. Digamos, todo el proceso, lógicamente, un proceso administrativo con un cierto, digamos, elemento de morbo por aquello de las oposiciones y de la negativa, pero en el fondo una cuestión simplemente administrativa. Y a mí me pareció que podía ser una buena trampa, digamos, hacer un volumen novenal, una publicación, dar a conocer esos documentos que habían sido estudiados y además muy bien estudiados, pero no se habían visto, habían sido transcritos y habían sido analizados, pero no en su formato físico. Y bueno, no mentíamos, o sea, celebrábamos a la catedrática, dábamos a conocer el proceso administrativo y tal. Y empiezo. Entonces, bueno, yo entro en contacto con Guillermo y le digo, oye, vamos a hacer un libro novenal, queremos hacerlo con Guillermo Escolar, editor, que está en la facultad, la librería, y entonces la vinculación, y va a ser una cosa institucional, presentar, tal. Bueno, bien, ¿cuántas páginas? Bueno, como mucho, 100 páginas y la reproducción de los documentos sin problema. Pero a mí ya, desde el año anterior, cuando empezamos con las celebraciones, había algo un ronroneo que no me cuadraba. O sea, había algo ahí que en un momento dado era, ¿por qué en un momento dado tanta gente, incluso personas que decían, y lo decían de verdad, que tenían una enorme admiración a Emilio Pardo Bazán, habían dicho que no, que entrara en la facultad?
porque unos años antes, y ahí viene un poco a veces el problema de la historia, en 1912 había habido un último intento de que doña Emilia entrara en la Real Academia Española. Y ahí había sido una negativa total. O sea, digamos, el pleno de la Real Academia dijo que no, entre otras cosas, porque, bueno, pues lógicamente una mujer, o sea, primero se escudaron en que no había legislación que permitiera que una mujer entrara, y luego, bueno, pues todos los, digamos, todo un movimiento femenino contra el movimiento femenino y feminista. Bueno, entonces era como hacer lo mismo, porque la Real Academia, cuando se le hace el dictamen, también se le pide un dictamen y dicen que no, y lo dicen también por unanimidad, que no encuentran a nadie y tal. La Facultad de Filosofía y Letras, hay una votación, 12 dicen que no y 8 dicen que sí. Y de entre esos 12 está, por ejemplo, Ortega y Gasset. Un joven Ortega y Gasset, catedrático que acaba de entrar hace unos años, pero que dice que adora a Emilia Pardo Bazán, que es uno de sus grandes admiradores, pero que no puede ser catedrática. Que yo no, había algo que no funcionaba, ¿no? Bueno, pues el que no funcionaba era precisamente de qué era la cátedra. Porque siempre se nos había olvidado, era siempre, Emilia Pardo Bazán era catedrática. Pero ¿de qué era la cátedra? La cátedra era de literatura contemporánea de las lenguas neolatinas. O sea, ese era el título de la cátedra desde el principio. O sea, cuando el ministro Burel dice, quiero crear una cátedra extraordinaria, que entraba dentro, no fue, digamos, una ayuda, no se hizo una legislación específica, era algo que estaba dentro de la ley Moyano, crear cátedras específicas a personalidades con un determinado tema. Echegaray, por ejemplo, fue catedrático, gracias también a este sistema. Y ella, desde el primer momento, la cátedra es literatura contemporánea de las lenguas neolatinas. Burel le podía interesar mucho la literatura, pero a él no se le hubiera ocurrido o no hubiera sido si no doña Emilia hubiera estado detrás desde el principio diciendo, yo quiero esta cátedra. Porque claro, literatura contemporánea, estamos hablando de la literatura del siglo XIX. En la literatura, además, esa literatura que ella había estudiado, la literatura francesa, esa literatura rusa, ella es la primera, en un momento dado, no solamente que hace ese naturalismo en la novela, en los cuentos, que antes con Ana estábamos hablando de la cantidad de cuentos y la maravilla de los cuentos, sino también en el estudio. Y ella quería entrar, hacer que lo que era habitual o sucedía en Francia, en Alemania, en Italia, es decir, que en esas universidades se estudiara lo contemporáneo, que también se pudiera hacer en España. Y ahí es donde Ortega entra en crisis. Y entonces Ortega dice, si fuera una cátedra para doña Emilia, yo sería el primero que iría a sus clases, porque tiene mucho que contar. Pero, ¿qué es eso de la filología de lo contemporáneo? O sea, no. Son dos términos que serían como un oxímoron. O sea, para poder tener filosofía o filología y poder tener ciencia, tiene que haber distancia. Entonces tiene que estar hasta el siglo XVIII y anteriormente, del siglo XVIII. Cuando luego pasa un siglo, que estudien los del siglo XIX, pero ahora no se puede estudiar. Y ahí hay una oposición, pero una oposición de contenido. Y ahí es donde doña Emilia, que como decía muy bien Guillermo, está en los últimos 4 años de su vida. O sea, está al final, digamos, de cuando tiene 65, 66 hasta los 70, ¿no? Es decir, ya no tiene nada que, en un momento dado, reconocerse, ni tiene nada que demostrar. Pero en un momento dado, cuando sus propios amigos se lo preguntan, ella dice, no, es que yo no quiero demostrar nada. Quiero conseguir que eso que para mí es fundamental, el estudio científico de la literatura, tenga una escuela. O sea, tenga un lugar. Y eso no lo puedo conseguir llenando el Ateneo. No lo puedo conseguir llenando el Teatro Mayor de Valladolid. O sea, no lo puedo conseguir con mis conferencias, a la que viene un público que está entusiasmado de oírme, pero que lógicamente no se va a dedicar a estudiar. Eso lo tengo que conseguir en la universidad. Y de ahí su empeño, en un momento dado, de conseguir la cátedra y luego de estar durante los 4 años dando las clases. Entonces, al final, lógicamente, empiezan los documentos. Yo me hago la pregunta, que seguramente estáis pensando todos, que es, ¿y dónde están las lecciones? Porque claro, de doña Emilia, una de las cosas es que se ha conservado mucho de su material, manuscritos, está el archivo, está la casa de doña Emilia en La Coruña, o sea, realmente hay mucho material. Y claro, de pronto, digo, bueno, ¿dónde estarán las lecciones? ¿Qué enseñaba? ¿Qué realmente daba, no? Porque la idea que nos habían vendido, el cuento que nosotros habíamos comprado todos, el relato, era doña Emilia había conseguido la cátedra impuesta desde el Ministerio contra la autonomía de la universidad
que todavía ni existía la autonomía, o sea, tenía que, unos años después, vendrá con la República, y de pronto ella intenta dar clase, la boicotean, no le dejan que se matricule ningún alumno, y al final tiene que venir su hija a las clases, y algunas amigas o algunas nobles de la nobleza madrileña, y al final, bueno, pues ella se da cuenta de que no tiene nada que hacer, abandona, lo deja, y bueno, pues sí, es catedrática, tiene el título, pero nada más. Y esa fue un poco la historia. Claro, ¿dónde están las lecciones? Nadie se había preguntado. Y entonces dije, bueno, ¿dónde estarán? Y entonces ahí entra la maravilla también de este mundo en el que nos movemos, también el mundo de Internet, la comunicación también más directa con tal. Entonces digo, bueno, si alguien tiene que saberlo es la directora del archivo de Emilia Pardo Bazán en La Coruña. Y entonces escribo, digo, oye, no sabrá, estamos haciendo un libro, si tiene cualquier cosa sobre la cátedra, una nota, un no sé qué, un no sé cuánto, las lecciones, o sea, como una cosa más. Y entonces me escribe, de un día para otro, me dice, no, si está todo digitalizado. Métase usted en esta base de datos y usted busque aquí, no sé qué. Y entonces llega a un sitio que ya me había pasado directamente el enlace, entonces llegas a un sitio que pone clases. O sea, que no decía, ay Dios mío, he tenido que estar buceando, no, clases. Y dentro de clases, Ateneo, Universidad Central. Y dentro de la Universidad Central, una serie de clases, con la suerte de que muchas de las clases, digamos, posteriormente se han ido perdiendo, pero se han conservado las primeras. La primera clase, apuntes para la primera clase, segunda clase, defensa de lo contemporáneo va a ser el tema de su segunda clase, de ahí el título. Y entonces, claro, de pronto yo escribo, claro, imaginaros, nervioso, de decir, Dios mío, ¿ahora qué hago? Me tengo que ir a La Coruña a transcribir, tal. Y entonces digo, bueno, ¿y cómo podría conseguir esto? Y dice, no, está digitalizado. Le mandamos un presupuesto, tal, no sé qué, mire, son 18 euros y le mandamos las... Y al día siguiente tenía en mi ordenador esto, que son la reproducción que hemos reproducido precisamente en el libro, las hojas, digamos, la manera. Porque doña Emilia en este momento ya estaba muy ciega, estaba ya mal de los ojos, y ya hacía años que ella misma decía que no se entendía a sí mismo la letra. Entonces no escribía a mano. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Escribía a máquina, que era la nueva tecnología del momento. Entonces tenía una Yost, se ponía a escribir, y entonces ella escribía, sin preocuparse de errores, correcciones, tal, pum, hacía el primer borrador. Y luego sobre ese primer borrador, ella al manuscrito corregía. Entonces están las hojas, ahí maravillosamente las cuartillas, como tenían, con esa corrección. Y entonces, de pronto, se me presenta un mundo, le digo, Guillermo, no vamos a 100 páginas, que va. Que esto, que vamos a tener que meter también las lecciones. Y dice, bueno, tal, no sé qué. Esto con un mes de plazo. Y bueno, y esto con un mes de plazo, porque claro, teníamos que hacerlo todo para marzo del 2022, o sea, era una cosa tremenda. Pero lo maravilloso era de pronto que era decir, bueno, vamos a situar a doña Emilia en el momento. Porque claro, esto de la cátedra está muy bien, podemos contar la historia, pero si lo situamos en el instante vamos a comprender muchísimas más cosas, ¿no? Y entonces, bueno, lo de la cátedra es fascinante porque doña Emilia era doña Emilia, era la Pardo Bazán, quiere decir, empiezo, por ejemplo, el primer capítulo es ¿Quién no conoce a la Pardo Bazán? Tiene como título, y es Carmen de Burgos, en 1910 le hace una entrevista. Y entonces en un momento dado va y dice, bueno, Emilia Pardo Bazán, y dice, ¿para qué voy a contar? O sea, no tiene ningún sentido perder el tiempo en contar la biografía de Emilia Pardo Bazán. ¿Quién no conoce a la Pardo Bazán? O sea, es nuestra gran escritora, defensora, etc. Y entonces ahí, ¿quién no conoce en ese momento? Claro, todo lo que pasaba con doña Emilia tenía un trasfondo en la prensa. Entonces, de pronto, leer la prensa del momento al mismo tiempo que iban pasando los elementos administrativos, era maravilloso, porque también estaban la gente, cómo se utilizaba la prensa amiga, la prensa, digamos, a favor, en contra, y cómo había todo un movimiento político, en ese momento entre liberales y conservadores, que también doña Emilia estaba en medio y la utilizaban, ¿no? Entonces es una cosa fascinante, ¿no? Que luego ya, si eso cuento. Pero sobre todo lo que me interesa es que de pronto, leyendo esas lecciones, aparece una Emilia, nada que ver con esa doña Emilia que nos habían vendido, de una Emilia que había, digamos, renunciado a ese sueño en un momento dado, que era no solamente tener un reconocimiento, sino además tener una función. O sea, y que eso, que es su manera de ver el mundo, pudiera continuarse en el tiempo, ¿no? Ella daba clase todas las semanas, los martes y los jueves. Y estuvo dando clase todas las semanas, los martes y los jueves, durante 4 años. Pero es que además
la cátedra, ella misma lo dice, la cátedra, el tipo de cátedra impone que todos los años no se pueda repetir la materia del año anterior, hasta que no se complete todo el temario. Porque lo que era una cátedra de doctorado, o sea, no era una cátedra, digamos, de estudio normal, sino que era una cátedra de doctorado, con lo que era muy difícil que tuviera alumnos, porque claro, no había nadie que había estudiado en el grado o en la licenciatura esas materias, pero es que además eso no te permitía luego conseguir ninguna plaza, porque luego no había cátedras, ni había clases, ni profesión de literatura contemporánea, ¿no? Pero ella pensaba que sí que iba a haber gente en Madrid interesado, porque claro, era sobre todo francés, pero también italiano, portugués, porque eran todas las lenguas románicas las que en un momento dado se tenían que enseñar, ¿no? Pero ella estuvo martes y jueves. El problema es que tenemos muy pocos testimonios precisamente de los alumnos. Entonces, él, digamos, contaba la anécdota. Entonces, bueno, doña Emilia, claro, era mucho doña Emilia. Y claro, doña Emilia que está acostumbrada a llegar al Ateneo y tener 800 personas, hacer un curso y que se apunten 800 personas. Ir a Valladolid a contar lo mismo, porque ella lo que hacía era, le invitaban a no sé qué, y lo que estaba explicando en clase lo explicaba en Valladolid, porque ella quería explicar la literatura contemporánea y que se conociera, ¿no? Pero claro, no podía conseguir esa cohorte de alumnos que decía. Entonces de pronto, cuando ya le hacen catedrática, consigue ser catedrática en mayo, va a ver al decano, para ver dónde va a dar las clases, presentarse y tal, ¿no? Entonces el decano la recibe y ya había hablado con otros profesores de dónde la iban a situar. Claro, las clases se daban en el caserón de San Bernardo, que las descripciones que nos dan es de las cosas como, bueno, peor que una cárcel. O sea, que es decir, lúgubre, sin luz, sin ventilación. Es decir, que lógicamente ese público que ella esperaba que en un momento dado iba a venir de Madrid a la universidad, a lo mejor iba un día y al día siguiente decía, mira, no, yo aquí o sea, puedo coger cualquier enfermedad, cualquier cosa y no vuelvo, ¿no? O sea, un sitio desastroso. Entonces habían decidido que dentro de todas las clases la mejor era una que estaba nada más a la entrada y que daba al patio. Una de las pocas que daba al patio. Por lo menos en verano, a partir de marzo o abril, si la temperatura acompañaba, podía abrir las puertas y las ventanas y de pronto tenía algo de ventilación. Ella llega y de pronto dice que no. Que esa clase muy bonita, pero que es muy pequeña. Que ella va a tener un gran auditorio y por más que el decano le decía que no, que tenemos muy pocos alumnos, no importa, yo voy a tener, ¿no? Y al final le dieron una de las clases más grandes, que estudiaban lo que se llama la preparatoria, porque en aquella época Derecho y Filosofía y Letras se hacía conjunto, entonces tenían los 2 primeros años iguales. Entonces ella, el primer día de clase, en esta clase que os he leído, ella llega, hace el paseo, imaginaros, por todo San Bernardo, el caserón de San Bernardo, todo el pasillo, lo que es doña Emilia, la majestuosa doña Emilia erguida, paseando por allí, acompañado de 2 bedeles. Uno de ellos le acompaña y el otro lleva un vaso de agua. Entonces van allí y entonces ella, cuando llega a la puerta y le está esperando el decano y todo para la presentación, entonces les mira al bedel y dice, tráigame algún vaso de agua más que lo voy a necesitar, ¿no? Entonces abre la puerta esperando encontrarse lo que ella normalmente tiene y se encuentra 6 alumnos nada más que respetuosos, se levantan y hacen una reverencia. Y entonces se vuelve al bedel y dice, no, déjalo, con un vaso de agua va a ser suficiente. Y lo va a tener, ¿no? Y esa es, digamos, un poco la situación. Pero es la situación que en un momento dado, pensad que en ese momento Menéndez Pidal, que tiene una asignatura obligatoria, tiene 10 alumnos. O sea, y en un momento hay en el Senado se habla de la situación de la educación y se habla de que hay en España más de 100 cátedras, no de doctorado, sino 100 cátedras de estudios normales que tienen menos de 6 alumnos. O sea, esa es la situación de la universidad, digamos, en este momento, ¿no?, histórico. Así que, claro, doña Emilia se va a encontrar sin estos alumnos. Pero sí que va a seguir defendiendo esa defensa de lo contemporáneo. Y esa lección, en donde defiende lo contemporáneo, realmente uno se queda admirado como alguien en 1916, sin una tradición académica. O sea, que ella no ha podido, lógicamente, no podía acceder a ningún puesto de trabajo porque no tenía título. No había podido tampoco seguir clases. No podía saber cómo era la situación si viajaba a Francia y tenía contactos, pero cómo era la situación real de la universidad no lo sabía. Bueno, lo certera que es a la hora de plantear por qué hay que estudiar lo contemporáneo. Entonces ella hace un argumento que es maravilloso. Dice,
nosotros los grandes problemas que hoy en día estamos estudiando, y ya por ejemplo ya muy amigo de Menéndez Pelayo, entonces, en muchos casos en sus clases se nota que quiere tomarse la autoridad de Menéndez Pelayo, porque bueno, también es verdad que se encuentra que no tiene tradición, entonces tiene que buscársela, ¿no? Entonces en un momento dado, también doña Emilia es maravillosa porque da una de cal y otra de arena, siempre juega con... Entonces claro, en un momento dado dice, no, si es que maravilloso Menéndez Pelayo, las cosas que hace, todo lo que sabe y tal. Bueno, a mí me dice que es que nadie le lee. Y yo le digo, es que a nadie le interesa lo que haces. Pero ya va dejando la crítica en lo que sea, ¿no? Entonces ella dice, bueno, es fantástico los grandes problemas. Por ejemplo, nos planteamos ahora el gran problema de quién está detrás de Fernández de Avellaneda. O sea, quién es el autor del Quijote Apócrifo. Y es un gran problema filológico que estamos estudiando. Claro, si hubiéramos hecho filología de lo contemporáneo en el siglo XVII, no habría ningún problema, porque ya habría alguien que hubiera publicado o hubiera analizado quién era, porque en aquel momento sin duda se sabía, ¿no? O lo mismo, si en un momento dado yo ahora tengo que plantear por qué Galdós o por qué en un momento dado qué está pasando, yo ahora tengo mucho más datos para poder saber qué es lo que está sucediendo, por qué se ha publicado tal novela, que no dentro de 100 años, que es cuando realmente tendría que entrar en la universidad. Dice, bueno, lo contemporáneo es fundamental para poder, si lo hacemos en cada momento, porque añadimos información a lo que es el mundo, ¿no? Y luego por otro lado dice, ¿y cuál es el gran? Claro, estamos hablando de 1916, estamos hablando en plena guerra mundial, estamos hablando que ya también se plantea qué va a pasar después de la guerra mundial. Claro, como todos, o sea, en un momento de decir, bueno, no solamente qué es lo que estamos viviendo, sino qué tipo de sociedad va a venir después, ¿no? Dice una frase preciosa, dice, en un momento dado, dice, la sociedad que venga después de la guerra, o es una sociedad feminista o no va a ser. Y lo está diciendo en 1916, o sea, y además dice una sociedad en donde las mujeres tengan, digamos, la posibilidad de ofrecer un espacio, ¿no?, dentro real de la sociedad. Bueno, pues en ese momento ella se está planteando ese de la contemporaneidad y de pronto dice, bueno, ¿cuál es uno de los grandes problemas que nos planteamos ahora? Queremos conocer cómo son los pueblos, o sea, queremos conocer cómo también son los pueblos enemigos, o sea, o conocernos como pueblo. ¿Qué hacemos? Estudiamos la historia contemporánea, estudiamos el arte contemporáneo, estudiamos la cultura contemporánea, la filosofía contemporánea, no sé qué, y luego estudiamos la literatura antigua. No, tenemos que estudiar la literatura contemporánea también para conocer qué espíritu tienen estos pueblos, por qué reaccionan de una determinada manera, cuáles son sus expectativas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente tal. Y luego, ya lo que a mí me deja ya cao, ya de pronto digo, esto ya hay que publicarlo, hacer lo que sea. Estamos hablando de la universidad en 1916. Una universidad en donde realmente, pues imaginaos, había 20 catedráticos en la Universidad Central. El catedrático es la figura, aunque sea un joven catedrático, Ortega y Gasset es el catedrático y tal, no sé qué. Imaginaros la relación con los alumnos. En un momento dado, en este momento, Américo Castro está haciendo un informe, un poquito más, en 1920, hablando de las facultades de Filosofía y Letras, y hace una visión desoladora, en donde cada catedrático se preocupa solamente de sus alumnos, como si fuera un reino de taifas, nadie tiene una visión global de las asignaturas o de las enseñanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces de pronto doña Emilia llega y dice, bueno, ¿yo cómo quiero enseñar? Dice, yo no puedo ser un dictador del gusto. Dice, entre otras cosas porque iría en contra de mi mentalidad. O sea, yo no puedo imponer a nadie. Dice, soy bastante revolucionario, por lo menos independentista. O sea, independiente, ¿no? Dice, ¿pero qué es lo que yo me gustaría? A mí lo que me gustaría en mis clases es conseguir que el alumno me lleve la contraria. O sea, esa es mi finalidad. Pero claro, me lleve la contraria, que sea argumentativo, es decir, que no me lleve la contraria simplemente por decir que no, sino que me argumente y además lo haga a partir de lo que yo le he dicho. Entonces de pronto dices, bueno, o sea, es un modelo de enseñanza. Entonces en un momento dado, la propia doña Emilia dice una frase que es maravillosa, en un momento dado, que dice, a ver, la voy a encontrar, dice, enseñar a decir verdad enseña a decir verdad el que sugiere materia al discurso. Y esto lo hace y lo dice en la Universidad Central en 1916. Es de una modernidad
Es decir, realmente yo cuando leo esto de pronto digo, bueno, hoy en día el modelo de universidad que queremos tener, no ya el heredado de Franco, que lamentablemente y fuimos por detrás de todo lo que se consiguió en la República, sino un modelo del siglo XXI, es esto. O sea, de pronto en un momento dado que la universidad sea un lugar en donde se incite al discurso, en donde haya materia para discutir y donde haya ese debate, pero un debate en donde lo fundamental no sea la pasión, no sea el convencimiento, ni menos, lógicamente, la ideología, sino que sea precisamente la ciencia. O sea, que en un momento dado podamos tener argumentos para poder defenderlo, ¿no? Así que por eso yo de pronto, al leer esas primeras lecciones, me encontraba como muy contemporáneo de doña Emilia, casi más de un siglo después, y ella muy vanguardista. O sea, que realmente, aunque no tuvo una cohorte precisamente de alumnos que pudieran en un momento dado seguirla, era tan, digamos, preclara y tenía tan claro lo que iba a ser el modelo de educación, que hoy en día casi todo lo que damos en las facultades de filología son estudios literarios. Es decir, al final lo que hacemos es la contemporaneidad, incluso más contemporánea, que es ya el siglo XIX o el siglo XX nos parece ya que empieza a ser un poco antiguo, tiene que ser lo más XXI, etcétera, no solamente textual, y además en un momento dado enseñando de una manera mucho más de diálogo, ¿no? que pueda tener, ¿no? Así que, aunque no pudiera tener ese, como os digo, esa posibilidad de tener esa cohorte de estudiantes, pues realmente al final sus ideas se han ido imponiendo. Y por eso me ha parecido también importante que desde la universidad, y ahí también le agradezco muchísimo a Guillermo, pues también el esfuerzo, porque además hemos tenido que trabajar en Navidad, precisamente para poder tener el libro que iba creciendo, también en un momento dado reivindicarnos. Es decir, que es verdad que pues lamentablemente seguimos teniendo una universidad muy franquista, porque seguimos teniendo un país muy franquista, es decir, que lamentablemente pensábamos que habíamos roto muchos hilos de construcción de 40 años de dictadura y lamentablemente esos hilos van saliendo, es decir, no habíamos querido verlos o nos habían escondido, hay muchas posibilidades y la universidad le pasa mucho también eso, todavía seguimos en una inercia, ¿no? Pero una inercia en donde yo creo que estamos una generación que estamos impulsando precisamente ya no tener nada que ver con ese modelo y echar la vista atrás precisamente a otros modelos, entre esos el modelo de la República. Y ya con eso ya acabo, voy a hablar un poquito y al final ya estoy dando una charla aquí en la conferencia, pero frente a esa universidad de San Bernardo, que en la que dio clase hasta que murió la pobre doña Emilia en mayo, estuve dando clase allí. Claro, en el 33, el 14 de enero de 1933, como decía Guillermo, se llevaron el edificio, se construyó, empezó a construirse la ciudad universitaria y el primer edificio que se construye va a ser la Facultad de Filosofía y Letras. Se inaugura el edificio a medias, que también, pues eso, digamos, es muy de políticos de siempre, o sea, poder inaugurar aunque no esté terminado, pero de pronto ese curso, el siguiente curso, en 1921, o sea, 34, que no han pasado tantos años, de pronto, en la Facultad de Filología de la Universidad Sur, de Filosofía y Letras, de la Universidad de la Emilia Pardo Bazán, había 500 alumnos. O sea, de pronto había crecido muchísimo de los alumnos. Pero es que de esos 500 alumnos, 410 eran mujeres. Y ahí es donde de pronto hay todo un cambio, una revolución, que era precisamente además un cambio no solamente en el edificio. La claridad, es un edificio pensado para que entre luz por todos los lados. O sea, a veces ahora tenemos problemas, pues no sabemos cómo tapar las aulas, que queremos proyectar algo porque es todo luz, etcétera. Pero también había un deseo de cambiar los planes de estudio para adecuarse precisamente a esos nuevos medios e incluso profesores que incitaban a los alumnos a que hicieran grandes cosas. Por ejemplo, Pedro Salinas, en un momento dado a sus alumnos de teatro, pues de pronto les dijo, mira, como sigáis estudiando el teatro de la única manera que os enseñamos nosotros, que es leyendo textos, nunca vais a entender el teatro. Porque el teatro, si tiene sentido, es cuando se representa. Así que lo único que tenéis que hacer es montar un grupo de teatro en la universidad, buscaros un director por ahí que os enseñe un poquito y ya veréis cómo vais a crecer muchísimo. Bueno, pues ese grupo de teatro es La Barraca y el director al que buscan es Federico García Lorca. Bueno, ese es el modelo de universidad en un momento dado que, sin olvidarnos tampoco de nuestra historia, creo que tenemos que recuperar, y creo que recuperando figuras que realmente no solamente han estado ahí como si fueran casualmente,
sino que han querido estar, han trabajado y además lo han hecho con un ideal. O sea, porque realmente pensar en doña Emilia, que todas las semanas, de 4 a 6, ahí dando clase, leyendo sus apuntes, etcétera, cuando realmente podía estar en cualquier lugar y recibiendo todo tipo de honores, etcétera. Yendo a las juntas de facultad, a los claustros, porque claro, me metí en el archivo de la universidad y encontré que era muy poco material, porque con la guerra civil se perdió mucho del archivo, pero lo poco que queda, de pronto aparece doña Emilia en el listado de los 40 y tantos, 56 catedráticos que había en la universidad, que además a doña Emilia le encantaría, porque claro, está el listado, señor don, hasta que llega señora doña Emilia, y ese señora doña, seguramente cada vez que lo leyera era como una pequeña victoria de decir, bueno, estoy haciendo lo que siempre ha querido hacer, que es abrir puertas precisamente para que otras mujeres, que a lo mejor no con las posibilidades económicas o digamos personales que ella tenía, podían en un momento dado abrirse. Así que ha sido un verdadero placer, porque ha sido también un descubrimiento de cosas y con mucho apoyo. O sea, la verdad que ahí en el archivo de La Coruña fue maravilloso, el archivo de la Real Academia también fue muy, digamos, todo, también por internet, que no se podía visitar, también fue muy, muy rápido. Y bueno, ahora os cuento otra anécdota de la academia y ya me acabo, ya preguntar lo que sea, hablar tal. Bueno, porque en un momento dado, claro, el problema es que doña Emilia la nombran catedrático. Claro. De la Universidad Central, es decir, la nombran catedrático y ella además utiliza catedrático en sus propias tarjetas. Cuando muere en la esquela, de pronto aparece escritora, no sé qué, no sé cuánto, y catedrático de la Universidad Central, digamos, ella siempre, incluso cuando deja la vida contemporánea, digo, bueno, se deja de publicar en la revista, de pronto va a publicar en el ABC, y en el ABC va a hacer unas críticas literarias y va a firmar Emilia Pardo Bazán, catedrático de la Universidad Central. Pero claro, es que no se podía decir catedrática porque no existía en el diccionario, o sea, no existía la entrada, solamente existía catedrático y existía en un momento dado catedrática, pero como la mujer del catedrático. Y entonces, en el año 1920, entonces yo, claro, veo que en el año 1925, ya en la reforma de la Real Academia, o sea, del diccionario de la Real Academia, ya aparece catedrática. O sea, aparece catedrático, el que tiene una cátedra, y luego aparece otra acepción, catedrática, mujer que tiene una cátedra. O sea, no aparece dentro de catedrático o catedrática, ¿no? Pero bueno, ya en 1925 hay ese cambio. Digo, bueno, esto tiene que ser por doña Emilia, lógicamente hay todo un debate, se suscita un debate en la prensa muy interesante, además, bueno, yo lo cuento, que hay algunos periodistas muy simpáticos que dicen, bueno, ¿qué decimos? El catedrático Emilia Pardo Bazán se alegra, está feliz de haber ido a ver al rey, o el rey está contento de recibir al catedrático, o ella está contenta, o sea, el problema luego de qué adjetivo le pones a Emilio Pardo Bazán, si es catedrático o es mujer, ¿no? Bueno, pues en un momento dado, yo entro en la Real Academia y digo, tienen que estar las fichas, a ver si, y si está la discusión también del pleno, ¿no? Y están las fichas, pero la ficha está en 1920. O sea, ya está aprobado en 1920 la entrada de la acepción. Y entonces me mandan la ficha con la aprobación, catedrática tal, ¿no? Catedrática, mujer del tal. Y de pronto hay un académico en una ficha propia, interna, de trabajo interno, o sea, que no tiene más, que dice, acéptese, aunque sea porque doña Emilia se baje del asno. Hasta en ese momento, que lógicamente yo rápidamente pregunté a la bibliotecaria y digo, ¿y esa letra sabríamos de quién es? Y dice, hombre, yo sé de quién es, pero no te lo voy a decir. Digo, bueno, ya seguiremos investigando e indagando, porque claro, tienen que ser los 4 que tienen acceso a esas fichas, ¿no? Pero claro, hasta ese momento la inquina, que en un momento dado, la rabia, que dice, ¿cómo es posible que de pronto puedas tener esa inquina simplemente por ser mujer? Porque sí que ahí es digamos, en este caso, es esa cosa que se caiga del asno, que está pesada, que no sé qué, ¿no? Sí. Y dices, bueno, pues, y entonces ahí está ese otro mundo que es el mundo de la universidad, donde no tuvo, digamos, ese público, pero sí que tuvo ese espacio y además el desarrollo que ella pudo hacer en sus clases, ¿no? Así que ha sido un libro que espero que disfrutéis, porque yo lo he disfrutado tanto escribiendo, la verdad. Pues lo vamos a disfrutar, vamos a disfrutar muchísimo esta defensa de lo contemporáneo. Emilia Pardo Bazán, catedrática de la Universidad Central de José Manuel Lucía. Qué bien. Yo ese momento que has descrito de doña Emilia llegando ahí a la calle San Bernardo,
Que iría andando, me imagino, porque vivía muy Sí, cerca, ¿no? Claro. No, No. justo cuando la nombran catedrática ya está viviendo aquí. En Princesa. en Princesa. Y no bajaría andando por... En No, esa época era ya muy tenía mayor. problemas de movilidad. Ah. Entonces, ella iría en su carruaje. En su carro. Tendría un saliendo carruaje por propio, por ¿no? El paseo Areneros, que ahora es Alberto Aguilera, Sí. llegando a la Sí. Glorieta y ya bajando por la calle ancha. Por la calle de San ancha. Bernardo, pero iría en carruaje. San Bernardo era la calle ancha. Sí, la calle ancha, antigua calle de convalecientes, Ah. calle ancha de San Bernardo. Sí, hasta mediados del 19 avanzado seguía Aunque todavía tiene nombre, pero todo el mundo poniendo La calle la calle ancha. La calle ancha. Torrijos, no sé, Lista. Si da justo la casualidad eso, que ella hasta el 15 hubiera estado a unos pasos, unos Claro, metros, claro. hubiera podido ir a clase andando, pero se acababa de mudar de alquiler al palacete, Al Palacete. de Pozas. A mí siempre me viene la visualización de los itinerarios de Que la podía familia, hacerse. por Para un mí lado, por otro, también, totalmente. eh, Totalmente, sí. pululando por un lado. Sí, sí. Bueno, ahí está la película. Sí, O sea, hay sí, una, sí. se Hay puede un- buscar en YouTube, hay una un vídeo de 3 minutos, o sea, no creo que sean más, Sí. que es, hay un reportaje de varios escritores, y entonces uno de los escritores le hacen digamos, una película en blanco y negro y en mudo, ¿no? En donde está en el jardín de su palacio y está tomándose chocolate, que se toma su chocolate, ahí no sé qué, y después de tomarse el chocolate sale al patio, sale un libro, saca un libro, se pone a leer el libro y tal. Pero claro, volvemos a lo mismo, es esa novedad de si estamos hablando en 1900, pues eso, 15 o el 16 o el 17, es por ahí, además yo creo un poquito mayor, el 18. Si alguien que en un momento dado dice, es que es la nueva tecnología. Porque mucha gente diría, no, a mí no me saques en la televisión, el cine, eso es peligro, Y ella tenía su máquina de escribir y... Era una y- precursora y era una visionaria, ¿no? Por esto que has contado de la educación, ¿no? Esa idea que tenía Sí. nueva, completamente nueva, ¿no? Y además, por ejemplo, ella lo primero que hace le nombra el Burel, que es del ministro de Instrucción, va a ser en 2 momentos, y en 1910 la va a nombrar a ella del Consejo de, digamos, de Instrucción Pública, ¿no? O sea, digamos, como el Consejo Mayor de Educación, que a su cargo tiene las oposiciones de maestra. Bueno, pues ella en un momento dado por lo mismo, o sea, todo el mundo, bueno, sí, la nombran, doña Emilia, tal. No, ella va a todas las reuniones. O sea, incluso ahí, en un momento dado, en una entrevista que le hacen, entonces nada, le cuenta, bueno, yo creo que, Carmen de Burgos. En un momento dado, Carmen de Burgos, cuando le pregunta, ella que es además maestra, o sea, entonces claro, de pronto le pregunta por la educación, ella dice que se está metiendo en el mundo de la instrucción pública, que va a todas las reuniones, que además ahora no dice nada, pero quiere aprender para seguir avanzando, no sé qué. Claro, Carmen de Burgos aprovecha para contar lo mal que está la situación, etcétera, cómo a ella no le dan una cátedra, o sea, cómo digamos, siendo doña Emilia quien es, etcétera. Y en un momento dado tiene la escena que viene un criado y le pregunta a la condesa Duceda, la duquesa, bueno, la condesa Duceda, si va a poder ir usted mañana a tomar el café con ella. Y entonces la otra mira y dice, uy, no, que tengo reunión del Consejo de Instrucción Pública, así que dígale que no, que mañana no puede ser, ¿no? Y entonces ella lo cuenta y dice, yo he sido testigo realmente de eso, ¿no? Y entonces, claro, realmente ella entendía que la educación era uno de las grandes posibilidades, ¿no? de cambio. Porque ella lo había también, no solamente era una cuestión teórica, ella lo había, digamos, disfrutado en su propia vida. Había tenido una educación, había tenido, sobre todo un padre que la había acercado a ese mundo y un ambiente en donde la habían dejado desarrollarlo. Entonces, hay un texto también que he publicado que es maravilloso. En el 1915 se creó una revista de estudiantes en la facultad. O sea, los estudiantes para un poco también regenerar, que claro, en una situación difícil, pero también había gente con muchas ganas de hacer cosas. Y entonces crean una revista, y en esa revista, en el número 1, le piden a una alumna que haga digamos, como una adhesión a la revista, ¿no? Y entonces hace una alumna, Selma, pues diciendo lo bien que está en la facultad, lo bien que le tratan los compañeros, bueno, una cosita así también un poco, digamos, paternalista, ¿no? Pero bueno, bien, o sea, esa cosa. Claro, cuando doña Emilia recibe la revista que se lo dan los estudiantes y ve eso, que una alumna está hablando de la facilidad de estudiar,
de cómo la propia Luna dice que ella se siente privilegiada porque es consciente de que otras no han podido dar ese paso, porque dar ese paso era o tener mucho valor o en un momento dado tener que echarse atrás porque no aguantar la presión, ¿no? Entonces poder hacerlo normal. Entonces ella escribe una carta, digamos, de salutación y una carta, un artículo a la revista y le hemos rescatado, que era un texto muy poco conocido, ¿no? Entonces cuenta una cosa que a mí entonces cuenta varias anécdotas, ¿no? Entonces, bueno, siempre con el humor de doña Emilia, que es maravilloso, ¿no? Entonces ella cuenta, pues eso, de cómo de pequeña, pues le encantaba estudiar y leer muchísimo, y cómo, bueno, pues leyó tal, leyó cual, y cómo en un momento ella se acuerda muy pequeñita que estaba en una reunión con amigos de su padre, todos liberales y todos fantásticos, y en un momento a ella se le ocurre decir que Rusia está en el norte. Rusia está en el norte, dice. Entonces se me acercó un señor y me dijo, niña, esas cosas no las tiene que saber una mujer. O sea, una mujer lo que tiene que saber es zurcir calcetines. Y entonces dice doña Emilia, dice, ¿qué manía tienen los hombres? En siempre, cada vez que he hecho alguna cosa, todos en un momento dado que zurza calcetines. Dice, con todas las labores que hay en la casa, con toda la cantidad de labores que hay, ¿por qué zurcir calcetines? Dice, nunca lo he entendido. Además, no da dinero. Ahora con las máquinas que hay, o sea, no puede nada más, ¿no? Y entonces cuenta otra cosa, y entonces dice, bueno, la situación de la mujer y tal. Y entonces dice, en un momento dado, en los vagones, en los trenes, había unos vagones especiales de mujeres, nada más que para las mujeres. Claro, vagones en los que no iba nadie. Con lo que entonces yo me cogía un tren y entonces iba como para mí sola. Me abría todo mi despacho y podía escribir y todo. Hasta que lo descubrieron las monjas. Cuando las monjas descubrieron que había ese vagón solamente de mujeres, también ya se me llenaron de monjas, pero bueno, no molestaban y estaba muy bien, ¿no? Dice, recuerdo una vez que estaba esperando en la sala también especial de mujeres para coger el vagón de mujeres, que se me acerca una pareja y de pronto se me acerca el marido y me dice, ¿usted va al vagón de mujeres? Sí. Dice, ¿le importaría echarle un ojo a mi mujer que también va a ir, no sé qué tal? No, no hay ningún problema, es que ella va sola. Y claro, de pronto dice, entonces ella grita, doña Emilia, sola. Ese es el adjetivo, o sea, eso es lo que se nos ha caído como una losa. O sea, solas, no, o sea, no estamos solas, o sea, yo estoy acompañada, o sea, y tengo una vida, y tengo unas posibilidades. Entonces se nos ha caído eso como si no estamos con un hombre al lado o no nos lleva el marido, ya estamos solas, o sea, ya estamos desamparadas, ¿no? Entonces hace todo un alegato realmente en donde ves que realmente además lo hace no por una pretensión de conseguir algo tal, sino por convicción, porque además, digamos en ese sentido, es algo importante. Y luego además, para mí, el hecho de que sean los últimos años, es casi como si estuviera en la jubilación, o sea, ella los últimos años, ella deja proyectos que sabe que en un momento dado el tiempo va en contra, o sea, que decir que ya a una edad tal. Ella, por ejemplo, su biografía o su trabajo sobre Hernán Cortés, tenía cosas sobre Colón que le interesaba muchísimo todo el tema, tenía varios proyectos abiertos a los que no pudo dedicar tiempo precisamente por dedicarlo a la cátedra. Entonces realmente si no fuera algo a lo que ella tuviera esa fe, esa idea, pues lógicamente hubiera dejado y simplemente, bueno, pues yo voy y bueno, ella también, pongo también las fotos. La primera vez que hay una foto de ella en la universidad es en diciembre del 2016, de 1916, cuando nombran al nuevo rector. Entonces están todos los hombres y doña Emilia, o sea, allí. Pero de pronto vienen una delegación de catedráticos argentinos a la universidad y tal, y tiene que haber un recibimiento oficial, todos los hombres y doña Emilia. O sea, siempre hay. Pero doña Emilia, con esa cosa, es decir, tengo que estar. O sea, tengo que estar porque el hecho de que yo aparezca ahí y además con un super abrigo, un super sombrero, nada de tal, o sea, precisamente es bien puesta. O sea, es importante porque era una manera también de decir, te cambio completamente la visión, o sea, es imaginario, ¿no? Que también es tan necesario. Ella ya fue en 1896 a la Exposición Universal de París, claro, en representación de España. Fue ella. Y dio una conferencia desmontando lo de la leyenda negra española. Yo se lo he leído a Rubén Darío, sí, cómo fue y lo que dijo y todo. Bueno, y miles de cosas, o sea, porque no es así sí, cualquier tiene cosa. El librito este de las crónicas de la Exposición Universal, bueno, que son maravillosas, con la Torre Eiffel. Claro. No, y lo que dices del naturalismo y lo de los o sea, los con Zola y con todas. Es que aquí fue increíble porque además
con los beatos, Sí, así entre pero- eso. pero- Porque ella era religiosa, Claro. pero no eso, claro. No, Pero no beata. No beata, No, no. beata, Era, claro. digamos, tenía convicciones católicas. Exactamente. ¿no? Pero no. Pero mira, lo que antes hablábamos con Ana Rossetti, con Ana. Sí. Con Ana, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que también es verdad, o sea, Doña Emilia está ahí. O sea, lógicamente, decir que Doña Emilia es un nombre olvidado, como nombre Bueno, y que no. era condesa, O sea, que también. y tal, y, digamos, aparecía, tú lo veías en todos los libros Sí. y siempre aparecía siglo XIX, Sí. narradores, y Los aparecía Pazos Doña de Emilia. Ulloa. Sí. Y luego los Pazos de Ulloa. Entonces parecía que lo único que había escrito Es verdad. eran los Pazos es de verdad. Ulloa. Sí. Y entonces claro, yo en el fondo también, digamos, reconozco que en un momento dado Doña Emilia era decir, sí, hombre, vale, bien, su gran obra. No, es que casi es una obra de juventud, que es decir, bueno, es de las primeras obras, Claro. y lo que tiene ella luego de desarrollo, en donde esa curiosidad le lleva a todo, pero claro, le lleva a los cuentos, que son maravillosos, porque además esa cosa de publicar en la revista, o sea, el estar en el día a día, Sí, en no, el y aparte que tenía que tener unos caracteres concretos. Claro. Sí, Entonces, sí. ajustar una trama a eso es maravilloso. Maravilloso, sí. Y No, además yo esa tengo capacidad. de ella 2 tomos, aparte de luego muchas obras, pues por cómo son las ediciones y tal, de obras completas, ya sabes, de esas de Aguilar, gordísimas, una de las obras, todas, y otra de cuentos. Sí. de- Y, no, y está Bueno, y luego saliendo, tiene muchas más porque Sí, tiene sí, cosas sí, fuera. sí, y todo, saliendo ahora ¿no? porque en revistas por ahí, Sí. además ella su relación con Argentina es Claro. importantísima. No, ella era muy trabajadora porque tú fíjate. Sí. No, fíjate, ella además eso. Bueno, Ella- fue una verdadera intelectual. Sí, hombre, sí. aparte Y de además, fundirle. esa cosa también, a mí me encantaba esa cosa de decir, el elemento público, o sea, digamos, esa parte pública también como una parte literaria, o sea, una parte Sí. intelectual, ¿no? Decir, oye, yo por la mañana me levanto, y ella decía, yo no madrugo. Ya, claro. Me levanto tarde, ella claro no tenía ningún problema de tener que estar haciendo la casa, ni la comida, ni nada. Trabajo durante toda la mañana y luego ya por la tarde me dedico a ir en sociedad. Pero no solamente a ir en sociedad por el entretenimiento, sino porque estar presente también en esos lugares donde están, sobre todo los hombres, o donde, digamos, esa parte, digamos, social era importante. Pero luego también esa curiosidad, por ejemplo, el año pasado José María Paz Gago ha editado una novela que dejó inconclusa, Selva. que es la de Selva, que es una novela policíaca. Sí. Pero Sí, una novela la he policíaca comprado yo. que se digamos que se adelanta Sí, 10 sí, años a Agatha Christie. Porque sobre todo ella de pronto estaba leyendo y dice, no me gusta Conan Doyle, porque este tío no sabe nada de psicología. O sea, que es todo mecánica, es todo lógica, es no sé. Pero aquí falta la psicología, que es la sociedad. O sea, falta por qué las cosas se hacen. Yo tengo que escribir, y escribe un cuento, bueno, el cuento que publica, es el que, digamos, la gota de sangre, que ese es maravilloso, y luego lo que hace, digamos, bueno, pues ese personaje, Selva, ampliar. Para que, claro, también, lo bueno que, o sea, lo que tiene también es que es tan exuberante Doña Emilia que al final llega una cosa, cuando no le cubre, digamos, tal, lo deja, y de pronto se pone con otro proyecto, ¿no? O sea, lo va dejando. Pero ella está, en los últimos años de su vida, haciendo lo que no está haciendo ningún hombre ni ninguna mujer, o sea, ningún escritor. Da lo mismo el género, ¿no? O sea, Bueno, el pues sexo, ¿no? Ella también tenemos vivió que... hay perdona, que solo un segundo. Vivió varios años en París porque, claro, aquí era insoportable. Sí, sí. claro. Para la vida cotidiana. Se va a acabar la batería del móvil, Claro. es lo que estoy viendo. Pues nada, pues eso, nos despedimos. Muchísimas gracias. Aquí este libro tan interesante que Sí. nos ha dado una lección el catedrático José Manuel Lucía. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Guillermo y Juan Carlos. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido presencial aquí en la librería Alberti y por nuestro canal de Instagram. Muchísimas gracias a todos, han estado mucha gente muy interesada y bueno, seguiremos hablando de Doña Emilia, ¿no? Porque Siempre, realmente... eso siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y además